transparencia que habíamos compartido. Estábamos un poquito viendo la antesala, ¿no?, de la Edad Media. Y bueno, no solamente durante la Edad Media no hubo grandes avances en medicina, y aunque todavía no entramos en la Edad Media, estamos ahí como, ¿no? Estoy yendo y viniendo entre la previa, o sea, digamos, si quieren, entre el 100 y 500, y lo que va a ser el tema de esta unidad, que es la después del 500, más que nada, ¿no? Después de Cristo. Realmente toda la sistemática con que en la época de Aristóteles y el propio Aristóteles, y luego su principal alumno Teofrasto, se investigaron las ciencias naturales, en la parte, digamos, de clasificación. Realmente después hubo varios siglos de estancamiento, ¿no? También, otra cosa notable, porque este estancamiento es un estancamiento en general del hombre frente a la naturaleza, porque no es solamente frente a la filosofía especulativa, frente a la astronomía, después de Ptolomeo, pero sino también frente a lo que uno tenía con la biología en general, ¿no? La botánica, la zoología, y luego lo que hay es algún que otro escrito, o sea, a lo sumo uno se tiene que poner contento porque haya habido intelectuales del mundo romano que se interesaron en lo que los griegos habían escrito. O sea, al fin y al cabo, no es que haya habido grandes aportes de parte de un Lucrecio, un Séneca o un Plinio, bueno, después vamos a mencionar un poco más, sino que más que nada fueron comentarios sobre lo escrito y lo pensado, lo investigado por genios como Aristóteles, etc., ¿no? Y en este escaso manojo de intelectuales, que algunos no, más que intelectuales son, si quieren, ingenieros o tecnólogos de alguna manera, mencionamos, por ejemplo, a Sexto Julio Frontino, siglo I después de Cristo. Una de las obras más famosas de él es acerca de los acueductos, de Aqueductu, que en realidad fue una especie de registro e historia, o sea, un registro con datos históricos del estado actual y de la fecha de construcción de todos los acueductos existentes a la fecha, ¿no? Estamos hablando de mediados de segunda mitad del siglo I después de Cristo. Es como una sistematización de las reglas de construcción de los acueductos romanos. O sea, realmente, como comentamos, los romanos a nivel ingenieril pasaron la historia por sus acueductos y sus caminos y sus puentes, ¿no? Básicamente por eso, y realmente obviamente son asombrosos. O sea, hay acueductos que tienen una pendiente pero imperceptible, gracias a la cual transportan agua a lo largo de kilómetros y decenas de kilómetros de distancia, ¿no? Y realmente son construcciones que implican una muralla en sí misma, implican murallas, puentes, para poder a lo largo de tantos kilómetros transportar agua. Acá les puse la foto de un fragmento. Esta es son dos acueductos que fueron integrados con una muralla que se llama muralla aureliana, como unos portones acá. Los acueductos se llaman de ambos lados, ¿no? Aqua Claudia, Año Novus, por ejemplo. Ustedes pueden encontrar en internet muchas fotos de acueductos que fueron tan bien construidos que muchísimos siguen estando en pie hoy en día en Europa. O sea, uno se encuentra, agarra el auto por Europa, uno va paseando por ahí y de repente se puede encontrar con un acueducto, ¿no? Eso puede ser en la propia Italia, como en España, en Francia. Realmente es increíble hasta dónde llegaron los acueductos romanos.
Otro personaje importante es Marco Vitruvio Polión, que fue, su obra más importante es sobre la arquitectura, de arquitectura, es una obra en 10 tomos, escritos en la década del 20, del siglo I después de Cristo. Él vivió antes de Cristo, él vivió eh, durante la época de Julio César, este, y de hecho fue arquitecto al servicio de Julio César. Y es una obra muy, imagínense, son 10 tomos, tienen no solamente cuestiones propiamente de diseño arquitectónico, sino también sobre, eh, digamos, lo que uno llamaría hoy en las materias de arquitectura estructuras, materiales, ¿no? También, bueno, pinturas, técnicas decorativas, etc. Es una obra muy vasta esta, de hecho, bueno, en los estudiantes de arquitectura, en la materia historia de la arquitectura, estudian a Vitruvio Polión. Así como les dije, los caminos, ¿no? Acá cuando menciono las obras viales hidráulicas me estoy refiriendo a los caminos y a los acueductos, eh, lo cual implicaba también tareas de agrimensura, justamente por el tema de los, desniveles, de calcular cuál es el nivel de determinado terreno, ¿no? La evolución, entonces, más que científica, es la evolución ingenieril romana. Hubo una evolución ingenieril, cuando iban descubriendo algo que les parecía práctico y útil y superior, lo incorporaban, ¿no? Y después, bueno, acuérdense, como yo les dije, los romanos tenían una muy buena organización política y económica, con lo cual existían los presupuestos y las grandes obras de los grandes caminos se hicieron como se hacen hoy en día, o sea, con presupuestos aprobados por el Senado, este, muchos de ellos apoyados por al menos porciones del pueblo que eran parte interesada en que hubiera buenos caminos. Fíjense la importancia de este aspecto vial este, de, en, en el Imperio Romano, que el emperador Augusto se proclamó él algo así como si fuera ministro de transporte, digamos, director de calzadas, curator viarium significa como el curador de los caminos, ¿no? Es como que tomó personalmente el manejo de las obras civiles de construcción de caminos, ¿no? Eh, Obviamente eligiendo colaboradores de entre los más capacitados, ¿no? O sea, hay caminos romanos que siguen estando vigentes hasta hoy en día, me refiero que existen, o sea, em, porque se hacían con mucha mejor calidad que muchas de las calles que se hacen ahora, este, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? Hay caminos romanos que tenían de repente hasta 2 metros de profundidad en los cimientos. O sea, acá hay una imagen de un acueducto que está este, en Segovia, en España. Fíjense la altura. O sea, todo esto para lograr ese pequeño desnivel y transportar a lo largo de decenas de kilómetros entre colinas y demás, ¿no? Eh, y esto es en Segovia. Em, Empezaron a construir ya desde, digamos, acá te menciono, ¿no? Que ya en el siglo IV antes de Cristo construyeron el primero, cuando claro, fue Roma como ciudad fue creciendo y entonces ya el suministro de agua del río Tíber, que era el que pasaba, digamos, en la fuente principal de agua de Roma, ya tuvieron que empezar a pensar de dónde traer agua de lugares más lejanos, ¿no? Entonces, bueno, el primer acueducto se llama el Aqua Appia. Después vamos a comentar que después también el primer camino se llama Vía Appia, ¿m? Como la panadería. Y fíjense que los tubos a lo largo de los cuales fluía el agua se podían construir dos materiales, o eran
cerámica, eran más resistentes a la presión del agua, o si no, de plomo, cuando no era necesario resistir tanta presión del agua. Y bueno, después la estructura en sí era de piedra, como vemos acá, una piedra que se llama, la mayor parte de las piedras que usaban es lo que se llama specus, pero también los romanos también eh, desarrollaron las primeras versiones de lo que uno hoy en día llama hormigón, ¿no? Los romanos fueron en eso pioneros, ¿no? Y acá, bueno, les puse un mapa de algunas de los caminos romanos en la península, ¿no? Itálica. Acá, fíjense, este es un gráfico, yo les comenté recién que la Vía Apia fue el primer gran camino construido por los romanos, y era un camino que iba desde Roma hasta Capua, que era una población situada cerquita de lo que ahora es Nápoles. Acá está Roma, ¿ven? Fíjense. Este camino es de 190 kilómetros. Y este camino ya existía a fines del siglo IV a.C. ¿eh? Luego se construyó una segunda vía. Y como les dije, ¿no? Digamos, estos caminos eran como eh, los más resistentes, eran como si fueran murallas pero hundidas en el suelo, ¿no? Entonces se solían componer de cuatro capas. Después, bueno, obviamente había caminos secundarios menos sofisticados, por supuesto. Entonces, los caminos principales, estos que les dije que podían tener hasta 2 metros de profundidad, se componían de cuatro capas. La más profunda, el statumen, que tenían enormes piedras, ¿no? Luego el rudus o rudo, que eran como piedritas de menor tamaño, cantos rodados más chiquitos. El núcleo era como una especie de mezcla de grava, arena, y que se iba como metiendo en los intersticios. Y finalmente el pavimento, que la palabra pavimento viene de pavimentum, eh, que era la parte visible, que eran, bueno, grandes losas planas. Eso es propiamente lo que uno veía en el camino, ¿no? Eso eran las calzadas romanas. Acá está, ¿ven? Acá hay un gráfico. El estatumen, el rudo, el núcleo y el pavimento. En términos medios tenía 1 metro de profundidad, pero como yo les dije, podían llegar a tener incluso más profundidad, las principales. Por supuesto que esto iba variando de acuerdo a la importancia del camino o el valor estratégico. Y una cosa que tenían en cuenta, que otra vez a veces uno ve caminos donde no está tan tenido en cuenta eso, y es que en los costados de la calzada había como una pendiente que disminuía, o sea, el nivel del piso disminuía hacia los costados, de forma tal que no hubiera acumulación de agua en el camino. O sea, había una pequeña elevación en el centro del camino y se iba como para drenar el agua a los costados. Y a los costados había cunetas, como hoy en día las cunetas, este, que eran parecidas a las actuales. Era una región hundida donde acumulaba el agua, y que esa parte no tenía vegetación. Luego, más allá, sí empezaba la vegetación. Y por supuesto también el, el otro gran eh, rubro en el cual descollaron los romanos fueron en los puentes, en particular en los puentes de arco, ¿no?
Eh, en cuanto a herramientas y materiales, bueno, la piedra fue siempre el material de construcción más importante para los romanos, no tanto en los acueductos, murallas, puentes, etcétera, ¿no? Eh, la argamasa era una sustancia que se empezó a usar ya en el siglo II a.C. Eh, Era de origen volcánico y servía digamos, como aglomerante para mantener sólidas las uniones entre las rocas, ¿no? Una especie de, no, de, eh, una versión, digamos, más débil del hormigón, podemos pensar. El hormigón propiamente dicho, en donde, digamos, se fue descubriendo paulatinamente, justamente uniendo escombros de argamasa con otras, bueno, con agua y con otras, con arena y con otras sustancias. O sea, descubrieron que se podía lograr una sustancia más aglutinante y más firme que la argamasa, uniendo la argamasa a otros elementos, similarmente a como lo hacemos hoy en día, ¿no? Entonces, ellos descubrieron un poco por casualidad también eh, lo que es la técnica del horno de ladrillo, ¿no? O sea, si uno construye una casa con eh, ladrillos que fueron previamente cocinados, hay más chances de que esos ladrillos y esas construcciones duren más. Entonces, los romanos, no sé si decir inventaron, pero digamos, usaron en la práctica y desarrollaron sistemáticamente el uso de horno de ladrillos. Y bueno, también las tejas, este, aunque eran más, digamos, tenían finalidad más estética, digamos, gubernamentales. Vamos a detenernos un poquitito en algún pensador en este camino que estamos haciendo, medio tecnológico. Vamos a hablar, aunque ya lo tocamos cuando hablamos de los estoicos, a Séneca, vamos a volver a tocarlo brevemente, porque bueno, fue un pensador muy influyente en su momento, y como les dije, también tuvo que ver mucho eh, con los primeros pensadores cristianos, aunque él no fuera cristiano. Como les dije, Séneca fue un filósofo estoico, nació en el año 3 y murió en el 65, fue hijo también de un importante orador, y bueno, fue no solamente filósofo, sino que también fue político, ¿no? Y llegó a ser senador del Imperio Romano, y a lo largo de varios gobiernos, de Tiberio, de Calígula, de Claudio y finalmente, y lamentablemente para él, de Nerón, que por más que fue en su momento consejero, tutor de Nerón, bueno, lamentablemente dejó de contar con el apoyo eh, de alguna manera, aconsejado y terminó siendo suicidado, de alguna manera, ¿no? Pues ya hemos mencionado alguna que otra carta a Lucilio de Séneca. Él escribió varias obras que realmente nos han sobrevivido completas, como los diálogos morales, las cartas de Lucilio, cuestiones naturales. Es interesante porque realmente demuestra un pensamiento eh, bañado de modernidad, ¿no? Y de preocupaciones que muchas son actuales, ¿no? Eh, era como buen estoico, nunca dejó de lado la ética, aun cuando trataba de temas relacionados con la física. No es que hay grandes aportes de Séneca a la física o la filosofía natural, pero sí desarrolla mucho y con mucha claridad distintas cuestiones éticas, y que de paso nos habla mucho del ambiente intelectual de esa época, ¿no? Eh, Hay una leyenda que dice que San Pablo pudo haberlo conocido. eh, Eso no se puede confirmar. Lo que sí, como yo les comenté, para los primeros
autoridades cristianas. Séneca siempre fue muy respetado y se lo llegó a llamar Séneca Saepe Noster, como Séneca nuestro sabio o algo así, ¿no? Bueno, ustedes saben que Pablo era oriundo de Tarso, y en Tarso había una escuela estoica, ¿no? Y probablemente Pablo conociera la filosofía estoica. Ahora, de ahí que lo haya conocido, es verdad que Pablo fue a Roma, pero bueno, no hay registros de que haya habido un encuentro entre ellos. Entonces vamos a, nada, comentar un par de cositas de Séneca en relación a, más que a la ciencia en sí, a la filosofía de la ciencia, si quieren, ¿no? Y a la actitud, una actitud muy moderna, como les dije, en cuanto a no caer en la autoridad, no ser esclavo del principio de autoridad, tener derecho a criticar a los anteriores, a los grandes pensadores anteriores, ¿eh? Tener independencia de pensamiento, cosas que, como vimos, se dice que Anaximandro fue el primer discípulo que criticó a su maestro, y tal es el primer maestro que permitió la crítica. Bueno, acá con Séneca esto está muy explícitamente dicho, ¿no? Por ejemplo, este fragmento de la obra de la vida bienaventurada dice: no me ato a ninguno de los estoicos precedentes, yo también tengo el derecho de juzgar. Y una de las cartas a Lucilio dice: quien nos ha precedido no debe ser nuestro amo, sino nuestro guía. La verdad se halla abierta a todos y no es posesión de ninguno. Aún ha quedado mucho para los venideros. Esa visión optimista y librepensadora, ¿no? Digamos, porque hay un ida y vuelta entre el librepensador y el optimista, en cuanto a que todavía queda mucho por descubrir, todavía hay mucho progreso por delante, y no hay que ser dogmático, ¿no? Un pensamiento que lamentablemente siempre está, incluso hoy en día, en riesgo de ser anulado, ¿no? La vocación de tener un pensamiento crítico, independiente, no atarse a una determinada corriente de pensamiento o ideología, tener simplemente abierta, no es fácil. Y hoy en día no es más fácil que antes, sigue siendo igual de difícil. Y fíjense en el sentido de, justamente hablando del optimismo, ¿no? De un libre pensador como Séneca, dice: día llegará en que las cosas aún ocultas para nosotros, el tiempo y la diligencia de mayor número de siglos, o sea, habla de escalas de siglos, arrojarán luz sobre ellas. Pues para investigaciones de tan amplio alcance no basta una sola edad. La gente de las edades futuras sabrán muchas cosas desconocidas aún por nosotros. O sea, no hemos visto, ustedes recuerden, no hemos visto ningún fragmento tan explícito sobre el futuro como algo abierto en el cual se van a saber muchas cosas que hoy no sabemos. El mundo sería cosa muy pequeña si cada uno no tuviera alguna cosa que buscar en él. Los arcanos sagrados no se revelan todos de una vez. También el Eleusis reserva alguna cosa a los iniciados. Bueno, Eleusis era había un santuario, algo parecido a Delfos, digamos, ¿no? Un santuario dedicado a una diosa, la diosa Demeter, y ahí digamos, se practicaban los misterios eleusinos, donde también había como una práctica de adivinación y demás. Como dato de cultura general. Bueno, los grandes descubrimientos se logran tarde, especialmente si se detiene el trabajo. Bueno, esto está en Problemas Naturales, pero es interesante esto, ¿no? Las edades futuras sabrán muchas cosas desconocidas aún por nosotros. ¿Mm? Esto es muy notable, o sea, realmente no hemos visto hasta ahora, al menos en la materia, un fragmento tan explícito de confianza, de humildad frente al presente y confianza en el futuro, de que se van a saber muchas cosas que hoy en día no se saben, y hablando de escalas de siglos. Claro, es que ya en la época de Séneca ya habían pasado 4 siglos de
de que había vivido Aristóteles, con lo cual se era consciente de que a veces se necesitan siglos, a veces no, se necesitan siglos para que la humanidad avance. Bueno, hoy en día no sabemos cómo va a ser el avance futuro, ¿no? Sabemos que se va acelerando, pero bueno. Dice Séneca, también en filosofía nos perdemos en cosas inútiles. Aprendemos más para la escuela que para la vida. Acá es una crítica, si quieren, a los filósofos de sillón, como se dice hoy en día, ¿no? Sobre todo en el mundo anglosajón. A veces se menciona despectivamente al armchair philosopher, o sea, el filósofo de sillón, ¿no? El que especula, especula, especula y no llega a ninguna cosa. Bueno, acá Séneca está hablando de eso, ¿no? De no perdernos en cosas inútiles. Después dice, ¿no? En la misma carta a Lucilio, la filosofía no está en las palabras, está en las acciones. Forma y configura el alma, dispone la vida, regula las acciones. Sin ella, nadie puede vivir intrépidamente, nadie sin afanes. Promover la acción, incluso como una parte integrante de la filosofía, ¿no? O sea, sabemos que sobre todo a partir del siglo XIX aparecieron filósofos que hacían un hincapié importante en la praxis, en la acción, ¿no? Obviamente, quizá el más famoso es Marx, pero después vinieron otros también, eh, en donde hay un ida y vuelta entre la praxis y la reflexión, ¿no? Y eso es independientemente de ideología política, o sea, porque eso mismo uno lo puede aplicar para un filósofo yendo a un extremo, un filósofo neoliberal, por decir algo. O sea, esta idea de que tiene que haber una íntima interacción entre la filosofía y la praxis, ¿no? Pero fíjense, acuérdense que venimos de una tradición ya, digamos, donde se hace explícita en Platón de esta separación entre el filósofo que busca el conocimiento para embellecer su alma y perfeccionarla, y el artesano, ¿no? Sin embargo, acá con Séneca está anticipando esa otra filosofía, ¿no? La filosofía que no se puede separar de la acción, lo cual también lo hace un pensador muy destacado y destacable, ¿no? Muy bien, esto fue una breve incursión filosófica como para que no extrañen tanto la unidad 3. Ahora vamos a volver, acá les puse un cuadro. La alquimia se las puede considerar como una antecesora de la química, ¿no? Con todos sus pros y sus contras, sus defectos y virtudes, sus aciertos y errores, ¿no? Este bonito cuadro se llama El alquimista en busca de la piedra filosofal, o sea, la piedra de los filósofos, o del filósofo. Un cuadro hecho por un pintor del siglo XVIII, Joseph Wright. Es muy bonito, un alquimista en su laboratorio lleno de pipetas y todo tipo de frascos y cosas. Por supuesto que yo les comenté la relación entre, por ejemplo, el papiro de Ebers, el papiro de la medicina egipcia, la medicina babilonia, su relación con, en algunos casos, con pronunciar alguna oración, pero también hablar concretamente de intervención quirúrgica, ¿no? Digamos, paulatinamente, toda la parte mágica de una porción de las actividades químicas se fueron separando. Cuando digo proceso químico, uno tiene, más que nada, uno piensa en procesos que involucren el fuego. No todos, pero en gran medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los primeros siglos de la era cristiana, después de Cristo, han sobrevivido, por ejemplo,
rollos o papiros en Egipto de recetas químicas que involucran, por ejemplo, el tratamiento de telas o en la preparación de ciertos medicamentos o el tratado de ciertos metales, ¿no? Ahora, en estos primeros siglos hay muy poco que nos haya llegado hasta ahora en cuanto a la relación entre esa naciente disciplina que va a ser después llamada la alquimia, ¿no? Y todo el conocimiento anterior de medicina, herboristería, metalurgia, etcétera, ¿no? Es toda una cosa muy oscura y con lo cual se ha prestado a mucha también charlatanería, ¿no? También. Eh, Hay una obra de la cual se conservan varios fragmentos de un autor anónimo eh, que escribió con el seudónimo de Demócrito. Quizá haya hecho eso, hoy por distintos motivos se sabe que no fue Demócrito. Quizá lo haya hecho para tener más aceptación. Piensen que era una era en donde alguien escribió un manuscrito y luego, digamos, la posibilidad de que, o sea, se pudiera falsificar o copiar mal, o que después ya una vez que se hace una copia no queda claro quién fue el autor. O sea, imagínense la probabilidad de que haya falsificaciones, malos entendidos, algunos provocados, otros no, en esa época. O sea, grandes posibilidades. Se lo termina llamando pseudo-Demócrito, a este autor anónimo del cual no sabemos nada, ¿no? Con estos fragmentos que sobrevivieron, hay tanto recetas prácticas, ¿no? De tratamientos, ya les digo, de materiales, etcétera, con algunas cosas, otras cosas que hacen referencias más a cuestiones místicas y, si quieren, filosóficas, mezclando cuestiones de los elementos, ¿no? Cuestiones de la filosofía griega, cuestiones mistéricas, ¿no? Pero son fragmentos. O sea que los primeros fragmentos de lo que sería la protoalquimia son a partir del siglo I de nuestra era. Hay un par de papiros eh, oriundos de Tebas, Egipto, del siglo III de nuestra era. O sea, estamos hablando del Egipto este, alejandrino, el Egipto helénico. Son los papiros de Leiden y el papiro de Estocolmo. Este, se llama de Estocolmo porque, bueno, está eh, conservado en Estocolmo. Tiene 159 artículos. Acá hay un fragmento del papyrus de Estocolmo. Fíjense qué interesante, esto es escritura griega. Se llama Papyrus Grecus Olmiensis. Esto es griego. Acuérdense que el griego era la lengua erudita incluso en Egipto, ¿no? Posiblemente se cree que los dos papiros han sido parte de un mismo texto. Y estas son las fuentes directas, o sea, más antiguas que tenemos de técnicas de metalurgia y de tratamiento de telas. ¿eh? Son las más antiguas que hay, no hay más antiguas. O sea, porque no sobrevivieron, no es porque no los hubiera antes, ¿no? Siglo III después de Cristo. Entonces, bueno, como les dije, en estos escritos hay técnicas que tienen que ver con telas, entonces, y con tintura de telas. Entonces, lo que creen los historiadores es que posiblemente uno de los primeros motores de lo que iba a ser la alquimia, y por lo tanto la protoquímica, va a ser la investigación de cómo lograr distintos tintes, distintos colores por procedimientos químicos, que involucren en gran medida el fuego, y luego, bueno, cómo aplicar esos tintes a las telas, ¿no? O sea,
que en muchos casos involucran también calor y/o grandes presiones, o sea, aplicación de presiones elevadas, ¿no? En estos escritos lo que hay mucho también es ideas que vienen de Aristóteles, ¿no? En cuanto a la diferencia entre materia y forma. ¿Mm? O sea, eh, ¿se acuerdan de la causa material y la causa formal de Aristóteles? Bueno, hay mucho de eso, hay mucho aire de eso en estos escritos. Aparecen mucho los 4 elementos de Empédocles: tierra, agua, aire y fuego. Otra cosa de la cual vamos a hablar en un rato es el nacimiento de la que es la última gran escuela filosófica pagana, que es el neoplatonismo, de la mano de Plotino, en donde en Plotino hay una mezcla de Platón y de filosofía estoica. Después vamos a ver un poquitito, no mucho porque no es pertinente a la historia de la ciencia, pero algo vamos a ver. Una cosa que quizá en algún fragmento que vimos de los estoicos aparece mencionado la idea de semilla. Esta idea de semilla, idea como que detrás de toda entidad hay una semilla de la cual provino. Esta idea estoica es incorporada en todo el mundo del neoplatonismo y en el mundo de la alquimia. La idea de semilla, como un contenedor de un principio, como un contenedor del plan, de la forma. Hoy en día, ¿qué diríamos? Bueno, sí, la semilla, por ejemplo, de un ser humano contiene la forma y la forma está contenida en el código genético. Bueno, esa idea de una partícula microscópica que tenga la forma, el plan, ¿no?, de lo que va a ser después ese ente, se va como afianzando en este mundo que también es un mundo ecléctico, ¿no? O sea, acá hay pensadores que, bueno, que nunca vamos a saber quiénes eran, que en Alejandría, por ejemplo, estudiaban filosofía estoica, filosofía aristotélica, filosofía atomista, este, y de repente aparecieron pensadores eclécticos. O sea, de hecho, hemos citado fragmentos por ejemplo, de Simplicio, pero uno no puede, hay muchos de estos pensadores, como Plutarco, Simplicio, que no puede uno marcarlo 100%, decir fue aristotélico o fue platónico o qué, ¿no? Pues todo esto, digamos, en todo este mundo del cual poco sabemos, está presente, ¿no? Y una cosa interesante, porque en los primeros escritos ya explícitos de alquimia, eh, los alquimistas pensaban que los metales eran como organismos vivos. Eso se va afianzando en el mundo de la alquimia. Pensar que los metales son como organismos vivos que uno puede ayudarlos a evolucionar hacia el metal más perfecto, que es el oro. Entonces, y todo este lenguaje alquimista tiene mucho de lenguaje de esto, ¿no? De semilla, semilla, principio, forma, ¿no? Incluso alma. Bueno, con el neoplatonismo aparece mucho la palabra alma, entonces en Plotino, ¿no? Entonces, en los alquimistas hay mucho de lenguaje neoplatónico también. Hay una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, el primer personaje del que sabemos que sí existió en el mundo de la alquimia, lo que pasa es que ya nos metemos en el siglo IV después de Cristo, es Zósimo de Panópolis. Panópolis es una comunidad en Egipto, hoy llamada Ajmin. Era un alquimista griego y bueno, escribió varios de los libros más antiguos que conocemos de alquimia, de los cuales no sobreviven completos, pero bueno, han sobrevivido
bastantes fragmentos. Fíjense que él ya define lo que es la alquimia, ¿no? Dice que es el estudio de la composición de aguas, movimiento, crecimiento, corporeización y descorporeización, sacando los espíritus de los cuerpos y uniendo los espíritus con los cuerpos. O sea, el lenguaje de espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, ¿no? Pero aplicado también a un mundo que uno llamaría inanimado, ¿no? O sea, aguas, materiales, o sea, aplicado también al mundo inanimado. Se sabe que tuvo influencias de los herméticos, de los cuales no hemos hablado mucho, y tampoco vamos a hablar de los agnósticos, herméticos que seguían el pensamiento de Hermes Trismegisto. Bueno, no vamos a hablar mucho de eso, es todo un mundo, digamos, secreto. Los agnósticos fueron perseguidos por la Iglesia cristiana, la católica, digamos. Entre otras cosas, los gnósticos creían en evangelios que la Iglesia rechazó, muchos de los que conocemos como evangelios apócrifos, ¿no? Pero bueno, según un monje bizantino llamado Sincelius, que vivió en el siglo VIII o IX, él dice que Zósimo escribió lo siguiente. Eso es una referencia indirecta. Los escritos antiguos y divinos dicen que los ángeles se enamoraron de las mujeres y descendiendo les enseñaron los trabajos de la naturaleza. De ellas, por lo tanto, es la primera tradición, quema, acerca de estas artes. Dado que ellas llamaron a este libro quema y por ende la ciencia de la química toma su nombre. O sea, ahí empezamos a ver una primera versión de dónde viene. Hay también otras, digamos, pero la palabra química, alquimia, ¿no? De esta raíz quema. Y bueno, y la siguiente persona importante en este periodo casi prehistórico de la alquimia es una mujer, María la Judía. Acá es un grabado imaginario es imaginario, es un grabado de un libro de 1617, cuyo autor es un tal Michael Mayer. Lo puse como un gráfico de la imaginación humana, cómo se imaginarían que era María la Judía. También se conoce como María la Profetisa, de la cual no se sabe casi nada. De hecho, no se sabe en qué momento vivió entre el siglo I y el III después de Cristo. Sí se sabe que vivió en Alejandría, y que, bueno, de acuerdo a los registros, sería la primera mujer alquimista. Lamentablemente, por referencia, sabemos que escribió varios libros, varios textos de alquimia, pero ninguno sobrevivió en forma directa, sí indirecta, con citas, pero no. Fíjense, dentro de lo que es todo el corpus hermético, obras herméticas posteriores, sí es muy citada. Por ejemplo, en un texto que se llama El diálogo entre María y Aros acerca del magisterio de Hermes, ¿no? Es un texto anónimo, un filósofo cristiano que no sabemos quién fue, que habla de un supuesto diálogo entre María. Bueno, ustedes saben que toda la literatura hermética está cargada de cosas, digamos, míticas, ¿no? O sea, que es difícil saber cuánto hay de verdad y cuánto no. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí concreto es que en esta obra se describen varias operaciones de la alquimia que son concretas, son químicas, les diría, ¿no? Por ejemplo, la leucosis, que es un blanqueo por trituración de la sustancia, o la xantosis, que es un amarillantamiento o amarilleo por calcinación de una determinada tela. También se describe lo que
lo que hoy llamaríamos el ácido de la sal marina. Y hay otro que se llama oxis. Para algunos pueden identificar con el ácido acético por el procedimiento que describen de cómo lograrlo, ¿no? Y bueno, también hay, por eso digo que es un tratado de alquimia, porque hay, está cargado de misticismo, pero también aparece este propósito de hacer oro. Curiosamente, en este caso, a partir de, por ejemplo, la mandrágora, ¿no? Antes de ir a la pausa, terminamos con María. Vamos a... que es por lo que realmente es famosa sin que muchos de ustedes lo sepan. El baño María se llama así por María la judía. ¿Mm? Ahora vamos a ver. Hay una frase que se le atribuye a María que dice: une lo masculino con lo femenino y encontrarás lo que se busca. Y el axioma de María dice: uno se transforma en dos, dos se transforma en tres, y a partir del tercero viene el uno como el cuarto. La verdad que no sé muy bien cuál es la interpretación de esto, pero es curioso. Habría que preguntarle a algún alquimista. Bueno, entonces, como les dije, ¿no? El invento más famoso de María es el baño María. O sea, imagínense, obviamente en esa época era un conocimiento intuitivo. Hoy sabemos que el agua hierve a 100 grados, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero calentar algo, un alimento, una sustancia, no importa, a 100 grados y lo pongo en contacto con el fuego directo, bueno, no, o sea, en esa época no existían los termómetros, pero digamos, si quieren, esto sería una explicación anacrónica. La de María es intuitiva, lo cual también es muy válido. Cuando yo pongo en contacto un fuego, no puedo controlar cuánto se calienta fácilmente. Tengo que andar ahí alejándolo, acercándolo, ¿no? Entonces, si yo caliento agua y la pongo a hervir, yo sé que va a estar a 100 grados el agua. Entonces, si yo sumerjo el objeto en agua, sé que el objeto va a estar a 100 grados, aunque el agua esté hirviendo y sea el agua la que está sujeta al fuego, ¿no? Así que fue un genial invento, ¿no? Originalmente es el baño María, más que agua hirviendo, lo que estaba caliente era aguas y cenizas que estaban bebidas en agua, se ponían en un recipiente en agua, que a su vez se calentaba el recipiente con agua, y luego, bueno, se ponía en contacto con lo que uno quería calentar, ¿no? O sea que finalmente uno lograba calentar ese objeto a un calor asegurado, de un determinado valor, aunque en esa época, ya les digo, no había termómetros ni una noción para nada clara de temperatura. Bueno, muy bien, creo que ya es suficiente para este primer video. Vamos a parar de grabar acá.